Bienvenidos a Audiomentores. Si te gustan los clásicos de la literatura y deseas disfrutar de ellos en formato de audiolibro, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy comenzamos con un relato que explora la complejidad de la naturaleza humana y las paradojas del mundo moderno. Bartleby, el escribiente, una obra de Herman Melville. A lo largo de 15 capítulos, nos adentraremos en la historia de un hombre peculiar que, tras ser contratado como escribiente en una oficina de Wall Street, comienza a rechazar todas las tareas que se le encomiendan con la enigmática frase, «preferiría no hacerlo». A través de esta narración, exploraremos temas como la alienación, la libertad y la desesperación en la sociedad del siglo XIX, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Acompáñame mientras nos adentramos en esta fascinante obra. Capítulo 1. El abogado y su oficina. Introducción suave con música tranquila, un tono calmado y reflexivo para comenzar la narración. Bienvenidos al primer capítulo de Bartleby, el escribiente. En este capítulo, conoceremos al narrador de nuestra historia, un abogado que trabaja en una oficina situada en el bullicioso corazón de Wall Street, en Nueva York. Aunque no se menciona su nombre, su perspectiva será clave para entender el misterio que rodea a Bartleby. Imaginemos por un momento la escena. Una oficina discreta, ordenada, tranquila, rodeada de una ciudad vibrante, pero en la que todo parece detenerse. En ese espacio, el tiempo se mide en transacciones, documentos firmados y tareas que se repiten una y otra vez. El narrador nos cuenta que su oficina es pequeña pero eficiente. Tiene empleados que se encargan de copiar documentos, de revisar papeles y de atender todo lo relacionado con la gestión de los casos legales. Son trabajos repetitivos, pero necesarios. En esta oficina, como en muchas otras, las horas se desdibujan, el trabajo avanza con precisión, y los empleados se mueven de manera casi mecánica, cumpliendo con su deber. El abogado menciona que es un hombre que, en principio, no tiene grandes ambiciones. Se encuentra cómodo con su vida y disfruta de su trabajo, aunque a veces siente que le falta algo. No tiene una vida particularmente emocionante, ni una gran carga de emociones o pasiones. La rutina es su compañera constante. Dentro de este entorno de trabajo casi impersonal, el narrador establece una atmósfera de calma, pero también de algo más profundo, una leve inquietud que subyace en su narración. Hay algo que nos dice que, en este escenario aparentemente monótono, la historia que está por contarnos cambiará todo. Es entonces cuando el narrador nos introduce a sus dos principales escribientes. Uno es un hombre de edad avanzada, tranquilo y eficiente, y el otro, un joven que, a pesar de su juventud, tiene una gran destreza con la pluma. Sin embargo, es la llegada de un tercer escribiente, Bartleby, lo que cambiará el rumbo de todo. Este primer capítulo establece la atmósfera de la oficina, la tranquilidad inicial y nos presenta al narrador, quien, aunque parece llevar una vida estable, pronto se verá desafiado por lo inesperado. En este capítulo no aparece aún el misterio de Bartleby, pero la rutina establecida está por ser alterada de una forma que nadie podría haber anticipado. Capítulo 2. La llegada de Bartleby. El tono se mantiene tranquilo y reflexivo, mientras se presenta la llegada de Bartleby. La música es sutil, algo ligera, para indicar que este capítulo comienza con la aparición de un nuevo personaje en la oficina. En este capítulo, el narrador nos lleva a un momento clave en la historia, la llegada de Bartleby a la oficina. Después de describir a sus dos escribientes anteriores, el abogado nos cuenta que un día, debido a la creciente carga de trabajo, decide contratar a un nuevo empleado. Era necesario para poder continuar con el ritmo de la oficina, que nunca parecía detenerse. El abogado, buscando una solución rápida y efectiva, encuentra a Bartleby. Un hombre joven, de rostro serio, que no deja entrever mucha emoción. Aunque su apariencia no dice mucho, hay algo en su actitud que inmediatamente capta la atención del narrador. Bartleby no es como los otros empleados. No es particularmente alegre ni expresivo, pero tiene una mirada que inspira cierta curiosidad, como si guardara secretos que no se podían leer fácilmente. El narrador describe a Bartleby como alguien de estatura media, con una apariencia que podría considerarse casi desinteresada. Su ropa, aunque limpia y bien cuidada, es sobria, sin excesos ni adornos. Sin embargo, algo en su presencia destaca. Hay una quietud en su manera de ser que parece contrastar con la constante actividad que lo rodea en la oficina. A pesar de esta apariencia reservada,
Barleby comienza a trabajar con una destreza impresionante. Se dedica a transcribir documentos con una rapidez que sorprende al abogado, quien empieza a sentirse satisfecho con su contratación. Barleby no habla mucho, pero lo que hace, lo hace bien. La productividad en la oficina aumenta, y el abogado se siente aliviado por haber tomado la decisión correcta. Es importante señalar que, aunque Barleby parece ser un empleado ejemplar al principio, su falta de interacción con los demás, su silencio y su naturaleza distante empiezan a generar una leve incomodidad en el narrador. Sin embargo, el abogado decide no darle demasiada importancia a estas peculiaridades. Después de todo, el trabajo se está haciendo, y en ese momento, eso es lo que importa. Sin embargo, el narrador también observa algo en la mirada de Barleby. Hay algo en el que parece decir que no pertenece a ese lugar, como si estuviera atrapado en la rutina sin ser realmente parte de ella. Aunque el abogado no puede identificar exactamente qué es, esta sensación de extrañeza persiste. Este capítulo marca el inicio de una relación que, aunque aparentemente profesional y productiva, está destinada a cambiar radicalmente. El narrador comienza a percatarse de que hay algo fuera de lugar en Barleby, pero por ahora, decide no ahondar demasiado en ello. Este capítulo marca la entrada de Barleby en la oficina, mostrando su destreza y su comportamiento extraño, pero aún sin revelar la magnitud de lo que está por venir. El tono sigue siendo calmado, pero hay un leve susurro de inquietud que se va haciendo más evidente a medida que avanza la narración. Capítulo 3. La primera negativa. El tono de la narración cambia ligeramente. Un toque de incertidumbre empieza a envolver la historia, mientras la calma inicial se ve rota por el primer incidente extraño. En este capítulo, el narrador nos lleva a una de las primeras situaciones que realmente comienzan a mostrar la naturaleza peculiar de Barleby. Hasta ahora, Barleby había trabajado con gran eficiencia. El abogado, complacido con su desempeño, confiaba en él para las tareas más importantes de la oficina. Sin embargo, algo empieza a suceder que cambiará por completo el curso de la relación entre ellos. Una mañana, como parte de su rutina diaria, el abogado se acerca a Barleby con una tarea adicional. Se trata de un conjunto de documentos que deben ser revisados y corregidos, algo que, normalmente, el abogado realiza personalmente, pero que esta vez decide delegar a Barleby, confiando en su destreza. Le entrega los papeles y le pide amablemente que los revise. Es una tarea sencilla, y está acostumbrado a delegar este tipo de trabajo sin que nadie ponga objeciones. Sin embargo, cuando el abogado espera la respuesta de Barleby, recibe algo que no anticipaba: un simple preferiría no hacerlo. El abogado, algo sorprendido, se detiene un momento. Pensó que quizás no había entendido bien la solicitud, por lo que repite la tarea, esta vez con un tono más firme, esperando que Barleby acepte sin problemas. Pero, una vez más, la respuesta es la misma: preferiría no hacerlo. El narrador describe la sensación de desconcierto que siente al escuchar estas palabras. Es una respuesta que, aunque cortés, tiene algo profundamente desconcertante. En una oficina, donde todo se maneja con eficiencia y rapidez, esta negativa resulta totalmente fuera de lugar. El abogado, sin saber cómo reaccionar, se queda perplejo. A pesar de su desconcierto, el abogado decide no hacer mucho al respecto en ese momento. Piensa que tal vez Barleby se siente fatigado o tiene alguna razón personal para negarse. Es una explicación que parece razonable para él en ese instante. A lo largo de la jornada, sin embargo, Barleby no parece mostrar ningún signo de malestar. Continúa sentado en su escritorio, trabajando como siempre, aunque ahora parece haber un aire de tensión en la oficina. El abogado, un hombre de carácter práctico, decide dejar el incidente atrás. Pero, mientras se sienta a trabajar, no puede dejar de pensar en la actitud de Barleby. Algo en él parece estar bloqueado, algo que no puede comprender del todo. A lo largo de este capítulo, la primera negativa de Barleby se convierte en un pequeño misterio. A pesar de su evidente habilidad para el trabajo, algo más está sucediendo dentro de él. El narrador comienza a cuestionarse sobre la verdadera naturaleza de su nuevo escribiente, pero todavía no puede articular completamente lo que está pasando. Este primer rechazo, aparentemente simple, deja una sensación incómoda en el aire. El abogado no sabe si debe tomarlo como una simple excentricidad o si hay algo más profundo detrás de las palabras de Barleby. Lo que está claro es que, de ahora en adelante, nada será igual. En este capítulo,
la historia empieza a tomar un giro extraño. La actitud de Bartleby, hasta ese momento un empleado perfecto, se vuelve desconcertante. El tono debe mantenerse suave, pero con una leve inquietud que se va asentando en la atmósfera, como una nube oscura que empieza a cernirse sobre la oficina. Capítulo 4. Un comportamiento extraño. El tono se vuelve más tenso y cargado de incertidumbre. La atmósfera cambia ligeramente, mientras el narrador comienza a sentir una incomodidad creciente en su oficina. En este capítulo, el narrador nos cuenta cómo la actitud de Bartleby, después de la primera negativa, comienza a ser más notoria. A pesar de haber intentado dejar atrás el incidente de la preferencia de Bartleby, el abogado empieza a notar pequeñas anomalías en el comportamiento de su escribiente. A lo largo de los días, la inquietud del narrador crece lentamente, sin poder precisar bien por qué. Bartleby, aunque sigue realizando su trabajo de manera impecable, se muestra cada vez más distante y reservado. Ya no interactúa con sus compañeros de oficina como antes. Los demás empleados comienzan a notar su extraño comportamiento, pero el abogado no sabe cómo abordarlo. En principio, los rechazos de Bartleby parecían ser una rareza momentánea, pero conforme pasa el tiempo, el silencio y la indiferencia de Bartleby se intensifican. El narrador empieza a preguntarse si algo está pasando con Bartleby. Se da cuenta de que el joven ha comenzado a aislarse más y más. Mientras que antes compartía algún tipo de conversación incidental con los otros escribientes, ahora permanece en su escritorio, sumido en su trabajo o mirando fijamente hacia la pared. De vez en cuando, el abogado lo observa desde su propio escritorio, pero siempre es el mismo panorama. Una figura quieta, casi espectral, trabajando en silencio. Un día, el abogado le pide a Bartleby que realice una tarea sencilla: copiar un documento que está justo frente a él. Es algo trivial, una tarea que normalmente no requiere mucho esfuerzo. Pero cuando le da la instrucción, Bartleby responde de nuevo con su frase característica: preferiría no hacerlo. Este comportamiento, que al principio parecía una extraña excepción, ahora parece ser una constante. El abogado, que hasta ese momento había intentado comprenderlo con paciencia, siente que algo más está ocurriendo. No es simplemente que Bartleby esté cansado o desinteresado. Algo en su actitud parece reflejar una profunda desobediencia o desinterés por el mundo que lo rodea. La oficina, que antes era un lugar de eficiencia y productividad, empieza a sentirse cada vez más tensa. Aunque el trabajo sigue realizándose, la presencia de Bartleby comienza a alterar la dinámica. El silencio de Bartleby es tan abrumador que empieza a opacar el bullicio de la oficina. Incluso los otros empleados se sienten incómodos, pero nadie sabe cómo abordar el comportamiento de Bartleby sin causar un conflicto. El abogado, al principio intentando mantener su postura de paciencia y comprensión, ahora se enfrenta a la pregunta inquietante: ¿qué está sucediendo con Bartleby? ¿Por qué está actuando de esta manera? En un momento, el narrador se encuentra pensando en posibles explicaciones, pero ninguna de ellas parece suficiente. Bartleby no parece enfermo, no parece estar pasando por una crisis emocional evidente. Más bien, parece simplemente no querer hacer nada que se le pida. Algo tan simple como seguir instrucciones se convierte en una negación tajante. A pesar de todo esto, el abogado se siente atrapado. No sabe cómo manejar la situación sin entrar en conflicto directo con su escribiente. Es como si estuviera atrapado en una espiral de incomodidad que no puede resolver. En este capítulo, la presencia de Bartleby empieza a tomar un giro más inquietante. Ya no es solo un extraño comportamiento aislado, sino una actitud constante que empieza a hacer mella en la dinámica de la oficina y en la propia mente del abogado. El misterio se profundiza, y la incomodidad del narrador crece. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia. La actitud de Bartleby, que antes parecía una simple rareza, se convierte en un desafío constante para el abogado. El tono de la narración debe sentirse ligeramente opresivo, reflejando el malestar que se va instalando en la oficina. Bartleby ya no es solo un enigma, sino una presencia desconcertante que va desestabilizando el entorno. Capítulo 5. Intentos de comprensión. El tono de la narración se vuelve más reflexivo y preocupante. El narrador comienza a sumergirse en sus propios pensamientos mientras trata de encontrar una explicación para el extraño comportamiento de Bartleby. En este capítulo, el narrador intenta comprender las razones detrás de las extrañas negativas de Bartleby. Después de haber sido rechazado varias veces con la misma frase,
Preferiría no hacerlo. El abogado comienza a cuestionarse si algo más profundo está ocurriendo. La paciencia que había mostrado al principio empieza a agotarse, pero aún desea encontrar una explicación racional para el comportamiento de su escribiente. El abogado, decidido a entender lo que sucede, se aproxima a Barleby con un tono más conciliador y directo. Le pregunta si está pasando por alguna dificultad personal. Tal vez está enfermo, tal vez hay algo que lo preocupa, algo que lo ha llevado a esta actitud de rechazo. Sin embargo, Barleby, como siempre, no da explicaciones. Simplemente responde con su consabida negativa: preferiría no hacerlo. El abogado, aún con la esperanza de encontrar una respuesta lógica, decide buscar otras formas de aproximarse a su escribiente. Durante días, se siente como si estuviera atrapado en un juego de desgastante incomunicación. Cada vez que le asigna una tarea, cada vez que trata de establecer una conversación, la respuesta de Barleby es la misma. Aunque su tono es respetuoso, el simple acto de rechazar todo lo que se le ofrece parece cargar cada palabra con un peso desconcertante. El narrador, incapaz de comprender la razón detrás de este comportamiento, empieza a sentir que no está tratando con un hombre común. Algo en Barleby parece completamente ajeno a la realidad de la oficina, como si estuviera en otro plano de existencia, desconectado de la rutina y las expectativas del mundo que lo rodea. Es un enigma sin respuesta. El abogado llega a pensar que tal vez Barleby está sufriendo algún tipo de enfermedad mental. Pero, aunque no hay evidencia de que Barleby esté claramente enfermo o trastornado, el comportamiento de su escribiente tiene una cualidad que lo hace parecer como si estuviera en un estado de apática desconexión con el mundo. No es que esté desbordado por emociones negativas, sino que parece, simplemente, no involucrarse en nada. No hay enojo, ni tristeza evidente. Solo un profundo vacío que no puede ser explicado. Para entender mejor la situación, el abogado incluso trata de obtener más información sobre el pasado de Barleby. Le pregunta directamente sobre su vida antes de llegar a la oficina, pero la respuesta es evasiva. Barleby se limita a decir que trabajaba en el banco. Esto no esclarece nada, pero en algún momento, el abogado se da cuenta de que tal vez no es una cuestión de enfermedad o circunstancias personales, sino algo más fundamental. Barleby no parece estar rechazando el trabajo, ni la vida, sino más bien el contacto con el mundo en general. Su actitud, su ausencia de deseo o interés, hace que el abogado se pregunte si, tal vez, Barleby simplemente ha decidido desconectarse por completo. El narrador se siente cada vez más impotente. A pesar de los esfuerzos por comprenderlo, por hablar con él y tratar de encontrar una solución, Barleby se mantiene en su postura de silencio y negación. Es un reto para el abogado, que siente que su autoridad y su comprensión no sirven de nada ante la desconcertante calma de su escribiente. La inquietud del abogado crece. Está claro que hay algo más en juego, pero lo que es aún más desconcertante es que el comportamiento de Barleby no parece responder a nada lógico ni emocional. Es simplemente una renuncia total, un rechazo a interactuar, a ser parte del mundo que lo rodea. A medida que el capítulo avanza, el narrador se siente cada vez más aislado en su intento de entender a Barleby. No hay respuestas claras, solo un sentimiento de desesperación que se va acumulando. Este capítulo marca el momento en que el abogado empieza a cuestionar la naturaleza misma de la existencia de Barleby, sin llegar a encontrar una conclusión definitiva. Y, al mismo tiempo, se va haciendo evidente que el comportamiento de Barleby es un desafío que no se puede resolver con facilidad. Este capítulo profundiza en la confusión y la frustración del abogado al intentar comprender a Barleby, pero también intensifica el misterio que rodea a su escribiente. La atmósfera en la oficina se va tornando cada vez más opresiva y llena de incertidumbre. Capítulo 6. Barleby en su lugar. El tono se vuelve más sombrío y reflexivo. La sensación de frustración del narrador se profundiza, mientras el comportamiento de Barleby sigue siendo un misterio sin respuesta. En este capítulo, el narrador empieza a sentir que su relación con Barleby ha alcanzado un punto muerto. Los intentos de comprender al joven escribiente, de hallar alguna razón detrás de su actitud, parecen estar en vano. La negativa de Barleby sigue siendo la misma, y aunque el abogado ha intentado diversas maneras de interactuar con él, nada parece moverlo. Cada día, el hombre permanece sentado en su escritorio, casi invisible para el mundo que lo rodea, y, sin embargo, su presencia es innegable. La oficina, que en algún momento fue un lugar de actividad y eficiencia, ha comenzado a sentirse cada vez más vacía y desmoronada.
Aunque el trabajo sigue realizándose, la constante presencia de Barleby crea una atmósfera extraña, tensa. Algo en él ha alterado el ritmo habitual de la oficina, y el narrador ya no sabe cómo manejar la situación. El abogado se da cuenta de que Barleby ya no es solo un enigma. Ha dejado de ser un ser humano con quien pueda interactuar en términos sencillos. Su actitud, su indiferencia, se ha convertido en algo fijo, algo que no puede cambiar. Ha alcanzado un nivel de desconexión tan profundo que el narrador comienza a preguntarse si Barleby está simplemente eligiendo estar allí, en esa oficina, sin hacer nada, sin querer nada. Su comportamiento ha trascendido la razón práctica o emocional. Ya no es simplemente una cuestión de trabajo o enfermedad, sino algo mucho más allá. En este capítulo, el abogado comienza a observar a Barleby desde una perspectiva más filosófica. Lo ve no solo como un empleado que se niega a realizar tareas, sino como una figura solitaria y abstraída de la vida. La imagen de Barleby sentado en su escritorio, mirando hacia la pared, se convierte en un símbolo de algo más grande: la incapacidad de conectar con el mundo, de encontrar sentido en las expectativas y demandas de la vida cotidiana. Para el narrador, Barleby se ha convertido en una figura de ausencia, un reflejo de un vacío que no puede entenderse completamente. Aunque el narrador aún intenta ser comprensivo, empiezan a acumularse las dudas. No sabe si debe insistir en hablar con Barleby o si debería simplemente ignorarlo. Cada vez que le pide algo, la respuesta de Barleby es la misma: preferiría no hacerlo. Este comportamiento se ha convertido en una especie de mantra, un eco de su total desapego. El abogado, que hasta este punto había considerado la posibilidad de que Barleby estuviera pasando por algún tipo de crisis personal, ahora empieza a ver algo más profundo en su actitud. No es que Barleby no quiera hacer su trabajo, es que ya no tiene ningún interés en participar en el mundo. La oficina, los papeles, los documentos, todo parece carecer de importancia para él. No hay odio ni frustración en su rechazo, solo una indiferencia total, una desconexión casi absoluta. El narrador, consciente de la creciente tensión, decide dar un paso atrás y dejar que las cosas sigan su curso. No sabe cómo resolver la situación, y se siente impotente. Se enfrenta a una paradoja: Barleby sigue trabajando sin que se le pida nada, pero su negativa a participar en cualquier otra cosa lo hace más ajeno, más inaccesible. La oficina se convierte en un espacio compartido por dos mundos diferentes, uno lleno de acción y tareas, y otro, el de Barleby, en completo silencio y pasividad. Por primera vez, el narrador se enfrenta a la profunda soledad de Barleby. Es una soledad que parece autoinfligida, pero que se vuelve cada vez más desconcertante. Aunque los demás empleados se han acostumbrado a la presencia de Barleby, el narrador comienza a sentir que su existencia misma está siendo cuestionada. Es un misterio que se queda sin resolver, y, de alguna manera, esa falta de resolución empieza a consumir al abogado, quien se da cuenta de que nunca podrá comprender del todo a su escribiente. Al final del capítulo, el narrador se siente incapaz de continuar la interacción con Barleby como lo hacía antes. La indiferencia de Barleby ha desbordado todo sentido práctico, y ahora solo queda una sensación de vacío, de un espacio que ya no puede llenarse con las respuestas que el abogado había buscado durante tanto tiempo. Este capítulo profundiza en la desconexión absoluta entre Barleby y el mundo que lo rodea. La figura de Barleby se convierte en un símbolo de un vacío existencial y una desconexión que no puede ser comprendida ni explicada fácilmente. El tono es más sombrío, y la atmósfera se carga de una sensación de desesperanza y frustración por parte del narrador, quien ve cómo su mundo laboral se desmorona ante la presencia de Barleby. Capítulo 7. El cambio de oficina. El tono de la narración se vuelve más melancólico y resignado. La sensación de impotencia del narrador se profundiza mientras trata de encontrar una solución a su desconcierto frente a Barleby. En este capítulo, el narrador se enfrenta a la incomodidad de compartir su oficina con Barleby, cuya actitud pasiva y desconectada se ha vuelto cada vez más intolerable. Aunque su comportamiento no parece malicioso, su presencia en la oficina es cada vez más difícil de soportar. La extraña indiferencia de Barleby, que ya ha llevado a varios incidentes de negativa, ha comenzado a afectar el ambiente laboral. El narrador empieza a sentir que la oficina, con su apacible ritmo de trabajo, ya no puede sostenerse bajo la sombra de Barleby. El abogado comienza a considerar la posibilidad de mudarse a una nueva oficina. La idea le ha rondado por la cabeza durante días, pero ahora se convierte en una necesidad urgente. Barleby ya no es solo una peculiaridad aislada.
Su presencia se ha transformado en una carga emocional que le impide realizar su trabajo con normalidad. La atmósfera en la oficina es tensa, y la actitud de Barleby ha comenzado a afectar a los demás empleados. Aunque ninguno de ellos se atreve a confrontarlo directamente, la desconexión de Barleby se hace palpable para todos. A medida que el abogado toma la decisión de mudarse a una nueva oficina, la narrativa refleja la sensación de que esta es una huida hacia adelante. El abogado espera que al cambiar de espacio, Barleby pueda ser dejado atrás, que esta separación física permita restaurar el orden y la normalidad que antes existían en su vida laboral. Sin embargo, también hay una sensación subyacente de que, al mudarse, está dejando atrás algo que no puede comprender del todo. El narrador comienza a recordar los momentos en los que Barleby, de manera inexplicable, se negó a realizar ciertas tareas. Preferiría no hacerlo. Esa frase sigue resonando en su mente como un eco de la falta de voluntad, de la desconexión total con las demandas y expectativas del mundo exterior. Barleby ya no solo es un empleado que se niega a trabajar, es un hombre que ha renunciado a la vida misma, que se ha apartado de todo, incluso de su propio destino. Al llegar a la nueva oficina, el narrador se siente aliviado al principio. La oficina es más espaciosa y está mejor ubicada, y él espera que esto le permita trabajar sin las distracciones provocadas por la presencia de Barleby. Pero, en su mente, sigue la pregunta de si su mudanza será suficiente para alejarse de la angustia que representa Barleby. El abogado, de alguna manera, sabe que la presencia de Barleby no es solo un problema físico, sino algo mucho más profundo. No es algo que se pueda simplemente dejar atrás. El cambio de oficina se convierte en un símbolo de la frustración del narrador. Aunque busca escapar de la pesadez emocional que Barleby ha generado, algo dentro de él sabe que no puede liberarse de la sensación de vacío que Barleby ha traído consigo. Este vacío, que antes parecía una simple excentricidad, ahora parece más como una sombra que persigue al narrador, una sombra que se extiende más allá de las paredes de la oficina. Lo que el narrador no sabe es que este cambio de oficina no va a ser la solución a su problema. De alguna manera, Barleby está destinado a seguir siendo una presencia persistente en su vida, aunque no esté físicamente presente. En un nivel más profundo, el narrador se da cuenta de que lo que Barleby representa, la indiferencia total hacia el mundo, el rechazo de las expectativas humanas, no puede ser evitado tan fácilmente. Al final del capítulo, el abogado se encuentra en un estado de incertidumbre. La mudanza, aunque aparentemente exitosa, no ha logrado resolver el problema que Barleby representa. El narrador comienza a reflexionar sobre el verdadero impacto de la presencia de Barleby en su vida, y se da cuenta de que algo más grande y más inmutable está en juego. Este capítulo marca un momento de transición en la historia, pero también refleja la creciente impotencia y frustración del narrador frente a la figura de Barleby. Aunque intenta escapar de la incomodidad emocional que él ha causado, sabe que no puede liberarse completamente de su influencia. El tono se vuelve más melancólico y reflexivo, mientras el narrador se da cuenta de que la solución fácil no está al alcance. Capítulo 8. El regreso de Barleby. El tono se torna inquietante y reflexivo. La sorpresa y la incomodidad llenan la narración mientras el narrador se enfrenta a un giro inesperado en su relación con Barleby. En este capítulo, el narrador se enfrenta a un giro inesperado que reaviva la presencia de Barleby en su vida. A pesar de haber cambiado de oficina, él no puede escapar de la sombra que Barleby ha dejado en su mente y en su corazón. El abogado ha intentado reiniciar su vida laboral, rodeado de nuevos espacios y nuevas oportunidades, pero el recuerdo de su extraño escribiente nunca se desvanece por completo. Un día, mientras el narrador se encuentra en su nueva oficina, ocupado en sus tareas cotidianas, uno de los empleados le informa que alguien está afuera, esperando verlo. Para su sorpresa, cuando el abogado sale a la sala, se encuentra con nadie más que Barleby. Este aparece de pie, inmóvil y silencioso, en la entrada de su nueva oficina, como si nada hubiera cambiado. El mismo Barleby, con su expresión habitual de pasividad y silencio, se presenta de nuevo, como si hubiera estado esperando ese momento. El narrador se siente paralizado ante su aparición. Había dejado atrás a Barleby con la esperanza de que su extraño comportamiento fuera una parte del pasado, algo que pudiera ser olvidado con el tiempo. Pero la presencia de Barleby no es algo que se pueda simplemente eliminar. De alguna manera, ha vuelto, y la confrontación con él es inevitable. En su mente, el abogado repasa rápidamente lo que ha sucedido. Había dejado a Barleby en su antigua oficina,
junto con las preguntas y frustraciones que su actitud había generado. Ahora, el hombre está allí, de nuevo, frente a él, sin dar ninguna explicación. Bartleby, como siempre, no responde a las preguntas del narrador. Simplemente se mantiene en silencio, como si su existencia estuviera atrapada en un espacio atemporal, más allá de las explicaciones y las expectativas de los demás. No explica por qué ha vuelto, ni por qué ha dejado atrás su vida anterior. La única respuesta que ofrece es la misma: preferiría no hacerlo. La frase, que había dejado de ser un simple rechazo a las tareas, ahora parece una manifestación de su total desconexión con el mundo. El narrador, sorprendido y desconcertado, le pide a Bartleby que se retire, que se aleje, que no perturbe la paz de su nueva oficina. Sin embargo, Bartleby no muestra signos de moverse. En lugar de irse, se queda allí, en la misma postura inmóvil, mirando sin ver. A medida que los minutos pasan, el narrador comienza a sentir una profunda incomodidad. Bartleby está de nuevo en su vida, no como un trabajador, sino como una presencia extraña y persistente, como una sombra que no puede ser apartada. El narrador, tratando de mantener la compostura, le pide a Bartleby que se quede afuera, que no entre en la oficina. Pero el joven parece tener una firme determinación de no irse. El abogado se siente atrapado en un juego de poder, en el que las reglas las establece Bartleby, sin que haya una explicación clara de sus intenciones. La situación se vuelve cada vez más extraña. La pasividad de Bartleby, su rechazo absoluto de la vida y del trabajo, parece haber alcanzado un nivel aún más profundo. El narrador, al principio confundido y preocupado por su presencia, empieza a preguntarse qué ha sucedido con Bartleby. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Por qué ha decidido regresar? La figura de Bartleby parece cada vez más un reflejo de la alienación humana, una desconexión que no tiene explicación lógica. El regreso de Bartleby no solo desestabiliza la nueva oficina del abogado, sino que también provoca una reflexión más profunda sobre el propio significado de la vida y el trabajo. La aparición de Bartleby se convierte en una especie de recordatorio de que el mundo y sus expectativas no siempre pueden ser comprendidos o manejados de manera racional. Bartleby representa algo que está más allá del control del abogado: la incomprensión, la indiferencia, el vacío. El capítulo culmina con el abogado enfrentándose a la imposibilidad de resolver la presencia de Bartleby en su vida. El joven no tiene ningún deseo de interactuar con el mundo que lo rodea, ni de hacer nada que se le pida. Su regreso refuerza la sensación de que no se puede escapar de la sombra que ha dejado, y el narrador se ve obligado a confrontar esta realidad incómoda, sin saber cómo proceder. Este capítulo marca un giro importante en la historia, ya que Bartleby regresa de manera inesperada, desafiando las expectativas del narrador y aumentando el misterio que rodea a su personaje. La presencia de Bartleby se vuelve más desconcertante y filosófica, simbolizando una alienación que no puede ser fácilmente resuelta. Capítulo 9. Bartleby en la prisión. El tono es sombrío y lleno de compasión mientras el narrador se enfrenta a las consecuencias de la indiferencia y el vacío existencial que Bartleby ha representado a lo largo de la historia. La atención se traslada a un lugar más oscuro y trágico. Después del extraño regreso de Bartleby a la vida del abogado, las tensiones se intensifican de manera insostenible. El narrador, incapaz de hacer frente a la presencia de su escribiente y desesperado por encontrar una solución, decide tomar una decisión drástica que finalmente lo llevará a una nueva revelación sobre la vida de Bartleby. La trama da un giro hacia un destino más oscuro, mientras el abogado intenta hacer frente al misterio que rodea al hombre que alguna vez fue su empleado. En este capítulo, el abogado se ve obligado a tomar una difícil decisión: debe sacar a Bartleby de la oficina de una vez por todas. Sin embargo, el narrador se da cuenta de que algo mucho más profundo está en juego. Cuando intenta deshacerse de Bartleby, se entera de que él no tiene ningún lugar a donde ir. Bartleby no tiene hogar, no tiene amigos, ni familiares a quienes recurrir. De alguna manera, ha quedado atrapado en un ciclo de existencia sin rumbo. El abogado, movido por una mezcla de compasión y frustración, decide hacer algo por Bartleby. A pesar de todo lo que ha sucedido, aún hay un atisbo de humanidad en su interior que lo impulsa a tratar de ayudar a Bartleby. Después de todo, aunque Bartleby se ha comportado de manera extraña y desconcertante, sigue siendo un ser humano, y el abogado siente que, de alguna manera, es su responsabilidad cuidar de él. El narrador entonces se entera de que Bartleby ha sido arrestado por vagancia y está detenido en la prisión de la ciudad. Aunque la noticia lo desconcierta, también lo mueve profundamente.
Es un giro trágico en la historia. El hombre que una vez fue un enigma dentro de la oficina ahora se encuentra en una situación mucho más sombría y difícil. Bartleby, que ya había rechazado todo lo que el mundo tenía para ofrecerle, ahora se encuentra atrapado en las garras de un sistema que no puede comprender ni enfrentar. El abogado, al enterarse de la noticia, no puede evitar sentir una profunda pena por Bartleby. La indiferencia que él había mostrado hacia el trabajo, hacia las tareas cotidianas, ahora parece reflejar una indiferencia mucho más profunda, la incapacidad de conectarse con la vida misma. Es como si Bartleby hubiera estado esperando, inconscientemente, que algo así sucediera, una especie de conclusión inevitable a su aislamiento total. El narrador se da cuenta de que Bartleby no está simplemente rechazando el mundo, está renunciando a todo lo que lo constituye como ser humano. En la prisión, el abogado visita a Bartleby, pero lo que encuentra allí es aún más desconcertante. Bartleby sigue siendo el mismo hombre distante y desconectado, sin emociones, sin deseos, sin voluntad. Su rostro sigue siendo inexpresivo, su postura sigue siendo la misma de siempre, como si estuviera completamente ausente del mundo que lo rodea. Incluso en la prisión, donde el tiempo y las circunstancias parecen mucho más crueles, Bartleby sigue siendo una figura de total desapego. El abogado, tratando de hacer algo por él, le ofrece ayuda y le promete que todo mejorará, pero Bartleby no muestra ninguna reacción. La actitud de Bartleby ha alcanzado una nueva forma de pasividad, no hay esperanza en él, no hay lucha, ni siquiera el deseo de sobrevivir. Es un hombre atrapado en su propia indiferencia, en su propio vacío existencial, y no hay nada que el abogado pueda hacer para cambiar su destino. La tragedia de Bartleby se hace más evidente mientras el abogado lo observa. La prisión, que debería ser un lugar de castigo, no parece afectar a Bartleby de manera significativa. De hecho, parece que el espacio no tiene ningún impacto en su existencia. Para él, la prisión no es más que una extensión de la apatía que ha caracterizado su vida desde el principio. El tiempo y el lugar son irrelevantes, lo único que permanece es su total desconexión con el mundo que lo rodea. A medida que el narrador se aleja de la prisión, la sensación de impotencia se apodera de él. El destino de Bartleby ya no está en sus manos, y no hay más que hacer. La tragedia de este hombre, que se ha negado a vivir, es un recordatorio de la fragilidad humana, de la profunda desconexión que algunas personas sienten con el mundo que las rodea. El capítulo termina con una sensación de tristeza inevitable, una reflexión sobre lo que significa existir, lo que significa estar presente en el mundo. Bartleby ha alcanzado un nivel de desapego tan absoluto que ni la prisión, ni la compasión del narrador, pueden tocarlo. Él sigue siendo una figura de soledad infinita, atrapada en su propia elección de no participar en la vida. Este capítulo profundiza en el destino trágico de Bartleby y la incapacidad del narrador para comprender o cambiar su situación. El tono es más sombrío y reflexivo, centrado en la desolación que experimenta el protagonista y la impotencia del abogado frente a la completa desconexión de Bartleby con el mundo. Capítulo 10. El final de Bartleby. El tono se vuelve profundamente triste y filosófico, mientras el narrador enfrenta la inevitabilidad de la tragedia de Bartleby. La reflexión sobre la vida, la muerte y la desconexión alcanza su punto culminante en este capítulo. Después de la visita de Bartleby en la prisión, el narrador queda profundamente afectado por la aparente incapacidad de Bartleby de conectar con el mundo, incluso en las circunstancias más extremas. El abogado siente una mezcla de compasión, impotencia y frustración. A pesar de todos los esfuerzos por comprender a Bartleby y de su intento por ofrecerle ayuda, el joven sigue siendo una figura inaccesible, completamente distante de cualquier forma de interacción humana. Es como si estuviera perdido en un mundo propio, una burbuja de indiferencia de la que no puede salir. El narrador intenta, sin éxito, ofrecer soluciones. Le ofrece a Bartleby una oportunidad para cambiar su destino, pero Bartleby parece estar atrapado en un estado de pasividad absoluta. El tiempo pasa, y la vida del abogado sigue su curso, pero la presencia de Bartleby, aunque físicamente distante, sigue ocupando su mente. Es un dolor latente, una preocupación que no desaparece con el paso de los días. Con el tiempo, el narrador recibe la noticia de que Bartleby ha muerto en prisión. La noticia lo sorprende, pero no lo desconcierta tanto como esperaba. En una extraña manera, la muerte de Bartleby parece ser la conclusión inevitable de su vida. Un hombre que había dejado de vivir mucho antes de su arresto y que, al final, simplemente desapareció en la indiferencia de la existencia misma. La forma en que muere Bartleby es tan desconcertante como su vida.
El narrador recibe la información de que Bartleby murió por inanición. No en sentido literal de hambre, sino como una manifestación de su renuncia total a la vida. Bartleby, por alguna razón que jamás se sabrá con certeza, simplemente dejó de comer. Su cuerpo, incapaz de resistir una existencia sin propósito, terminó sucumbiendo. La muerte de Bartleby es una conclusión amarga y silenciosa, como si su vida y su muerte estuvieran unidas por un hilo invisible de desapego total. El narrador, al enterarse de la muerte de Bartleby, reflexiona sobre la tragedia de su vida. La forma en que Bartleby se aisló del mundo, rechazando todas las expectativas y formas de interacción humanas, parece haber sido una elección consciente. Aunque nunca mostró señales de odio o resentimiento, su completa indiferencia hacia todo lo que lo rodeaba lo llevó a un destino inevitable: la muerte por el vacío, por la incapacidad de conectarse, de participar. Bartleby, al final, parece haber elegido la soledad, la inacción, la desconexión. Mientras el abogado procesa la noticia, se enfrenta a una comprensión más profunda de lo que Bartleby representaba. Para él, Bartleby ya no es solo un empleado extraño y desconcertante, es un símbolo de la alienación, de la incapacidad humana para encontrar propósito y significado en el mundo. En muchos sentidos, Bartleby es la personificación de la apatía que a menudo se siente en la vida, una vida que avanza sin un rumbo claro, en la que las decisiones parecen irrelevantes porque no hay deseo de actuar. La muerte de Bartleby resalta la fragilidad de la existencia humana, y el narrador se siente incapaz de comprender completamente cómo alguien puede llegar a esa conclusión. El abogado, al final, se enfrenta a la dolorosa realidad de que, aunque trató de ayudar a Bartleby, nunca pudo salvarlo. De alguna manera, la vida de Bartleby estaba fuera de su alcance desde el principio. La ausencia de Bartleby, la forma en que se apartó del mundo y de la vida misma, se convierte en una tragedia existencial, algo que no puede ser reparado con esfuerzo humano. En la conclusión del capítulo, el narrador reflexiona sobre el impacto que Bartleby ha tenido en su vida. Aunque el escribiente ya no está físicamente presente, su memoria persiste. El narrador se da cuenta de que su encuentro con Bartleby lo ha cambiado de una manera profunda y duradera. Ha sido testigo de una vida que desafía toda lógica y explicación, una vida que, al final, ha mostrado la crudeza de la desconexión humana. La muerte de Bartleby deja al narrador con una sensación de vacío y resignación. Aunque Bartleby ha desaparecido, su existencia sigue siendo un enigma, una figura que lo ha perseguido y lo perseguirá siempre. La historia de Bartleby es una historia de ausencia, de desarraigo, y al final, es una historia que deja una pregunta sin respuesta. ¿Por qué alguien optaría por la total desconexión con el mundo? Este capítulo cierra la historia de Bartleby con una reflexión profunda sobre la vida, la muerte y la alienación. La figura de Bartleby se convierte en un símbolo de la apatía existencial y de la tragedia humana, una tragedia que el narrador no puede comprender ni evitar. Capítulo 11. Reflexión sobre Bartleby. El tono es introspectivo y filosófico, mientras el narrador enfrenta su propio entendimiento sobre la vida, la muerte y la desconexión existencial a través de su experiencia con Bartleby. En este capítulo, el narrador no solo se enfrenta a la memoria de Bartleby, sino que profundiza en las lecciones que esta figura tan peculiar le ha dejado. El narrador se encuentra, después de la muerte de Bartleby, sumido en una reflexión profunda sobre todo lo que ha ocurrido. Bartleby, un hombre que comenzó siendo un enigma extraño, se ha convertido en una figura que lo ha marcado para siempre. El abogado siente que la muerte de Bartleby, aunque inevitable en su pasividad y distanciamiento del mundo, no es algo que pueda dejar ir fácilmente. A pesar de todo lo que sucedió, una parte de él sigue obsesionada con la figura de este hombre que prefería no hacer nada, que optaba por la ausencia en lugar de la participación. Mientras el narrador recorre sus pensamientos, se da cuenta de que no pudo comprender por completo a Bartleby, ni siquiera en los momentos más cercanos de contacto que tuvieron. Al principio, Bartleby era simplemente una excentricidad, un escribiente más, que se comportaba de forma extraña pero que aún cumplía con su trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo más oscuro y profundo comenzó a surgir en Bartleby. Él preferiría no hacerlo, pasó de ser un simple rechazo a tareas comunes a convertirse en un rechazo general a la vida misma. A lo largo de su estancia en la oficina, el comportamiento de Bartleby parecía demostrar una desconexión cada vez más total del mundo exterior. El narrador empieza a preguntarse si esta desconexión de Bartleby tenía un propósito. Si bien él había intentado ser amable, ofrecerle soluciones, cambiar su entorno, la verdad es que nunca pudo ofrecerle lo que realmente necesitaba.
¿Qué era lo que Barleby quería, si es que quería algo? ¿Estaba simplemente agotado de la vida, o había una filosofía detrás de su comportamiento? El abogado se siente incapaz de dar una respuesta clara, y eso lo atormenta. A medida que sus reflexiones se adentran más en los misterios de la vida de Barleby, el narrador comienza a cuestionar las propias estructuras sociales y humanas que lo rodean. Durante mucho tiempo, había considerado que su vida era estable, que su éxito profesional se debía a su capacidad para seguir las normas de la sociedad, para cumplir con las expectativas, para producir, para trabajar. Pero Barleby le había mostrado una alternativa inquietante: la desconexión radical, el rechazo absoluto a participar en el sistema que todos dan por hecho. Aunque el abogado no lo comprendiera completamente, se da cuenta de que Barleby representa una especie de resistencia silenciosa, aunque destructiva, a la forma en que funciona el mundo. El narrador se sorprende al descubrir que Barleby, a pesar de ser la causa de tantos problemas en su vida, es ahora un reflejo de una profunda verdad. La indiferencia de Barleby frente a las reglas del mundo, su total desinterés por las recompensas o castigos sociales, parece ofrecer una respuesta al vacío que muchas veces siente el narrador. Aunque no podría seguir el mismo camino que Barleby, ni entender completamente sus motivos, el abogado comienza a reconocer que lo que Barleby rechazaba era la propia estructura de la vida humana, una estructura que él mismo había seguido sin cuestionarla. El narrador sigue pensando en la muerte de Barleby. Su fallecimiento no fue solo una ausencia física, sino también un símbolo de lo que sucede cuando un ser humano se desconecta por completo del mundo que lo rodea. El hombre que optó por el retiro absoluto, por la no participación, terminó sucumbiendo a la inacción y a la desesperanza. El abogado no puede evitar sentir que la muerte de Barleby es un reflejo de la vida que muchos llevan, una vida de pasividad ante lo que realmente importa. Barleby se había negado a hacer las cosas más simples, pero también se había negado a vivir. En cierto modo, su destino parecía inevitable, no porque fuera una consecuencia directa de su comportamiento, sino porque había elegido no elegir. A través de este proceso de reflexión, el narrador también se enfrenta a sus propias limitaciones. A pesar de que intentó ayudar a Barleby, le ofreció opciones, se preocupó por él, al final, no pudo salvarlo. Se da cuenta de que no puede imponer una solución a alguien que ya ha decidido no tomar parte en nada. Barleby, en su rechazo total, se convierte en una figura trágica pero también reveladora. La lucha del abogado para cambiar el destino de Barleby se convierte en un reconocimiento de la impotencia humana frente a la voluntad de otro ser. Barleby no quería ser ayudado, y ni el abogado ni la sociedad pudieron hacer nada para cambiar esa decisión. El narrador ahora se pregunta si, al final, Barleby era simplemente un hombre que se rindió ante la vida, o si su pasividad era una forma de protesta contra todo lo que el mundo le había impuesto. ¿Acaso Barleby vio algo que los demás no podían ver, algo tan profundo en la estructura de la sociedad que no podía ser ignorado? ¿Era su rechazo un acto de libertad, o simplemente una consecuencia de la desesperanza? El capítulo se cierra con una reflexión final del narrador sobre lo que Barleby representa para él. A pesar de todo, Barleby sigue siendo una figura enigmática. El narrador reconoce que, a pesar de los años que han pasado, todavía no comprende completamente lo que Barleby quería o por qué actuó de la manera en que lo hizo. Sin embargo, ahora entiende que la historia de Barleby no es solo la historia de un hombre extraño que se negó a trabajar, sino la historia de todos aquellos que, en su lucha por encontrar un sentido, se desconectan del mundo, se niegan a participar y, finalmente, se pierden en su propia ausencia. La figura de Barleby se convierte, en la mente del narrador, en una advertencia sobre los peligros de una vida vacía, desconectada, de la pérdida total de propósito. También es una reflexión sobre la imposibilidad de comprender completamente las elecciones de otro ser humano, de ver más allá de las propias limitaciones. A pesar de todos los esfuerzos, el narrador se da cuenta de que, a veces, el mayor acto de compasión es simplemente aceptar que no todos los destinos pueden ser salvados. Este capítulo es crucial porque muestra la profunda transformación del narrador a medida que reflexiona sobre la vida y la muerte de Barleby. En lugar de tratarse solo de un hombre que renunció al trabajo, Barleby se convierte en un símbolo de la desconexión existencial, que lleva al narrador a un examen más profundo de su propia vida y la de los demás. La narración en este capítulo se vuelve más filosófica, invitando a la audiencia a reflexionar sobre el sentido de la vida, la alienación y la naturaleza de las decisiones humanas. Capítulo 12. La memoria de Barleby. Este capítulo tiene un tono de melancolía y reflexión. El narrador, tiempo después de la muerte de Barleby,
Se enfrenta a la persistente presencia de su memoria y a la manera en que ha marcado su vida. La tristeza de la ausencia de Bartleby y las preguntas sin respuesta se apoderan de él. Después de la muerte de Bartleby, el narrador se encuentra perdido en sus pensamientos, sin poder liberarse de la sombra que este hombre extraño y distante ha dejado en su vida. Aunque ha pasado mucho tiempo desde los eventos ocurridos, la memoria de Bartleby sigue viva en su mente, como un eco persistente de una historia no resuelta. El narrador se da cuenta de que, aunque Bartleby ya no está físicamente presente, su figura sigue estando presente en todos los aspectos de su vida. La pregunta sobre qué realmente significó la existencia de Bartleby y por qué su vida tuvo ese desenlace sigue sin respuesta. A pesar de su trato con Bartleby, a pesar de los esfuerzos por entenderlo, el narrador siente que nunca pudo acercarse completamente a este hombre, nunca logró comprender su indiferencia, su rechazo total a la vida. Ahora, al reflexionar sobre el pasado, el narrador se da cuenta de que, en última instancia, Bartleby ha dejado una huella profunda en su alma. Cada vez que el narrador piensa en él, la imagen de Bartleby parece volverse más compleja, más densa, como si estuviera atrapado en un enigma que jamás podrá descifrar. Es extraño cómo, a pesar de haber tenido una relación de trabajo con Bartleby, el narrador nunca pudo llegar a conocerlo realmente. Aunque estaba allí, día tras día, en la oficina, Bartleby era un misterio impenetrable, una figura que se rehusaba a ser comprendida. La presencia de Bartleby era algo tan extraño y desconcertante que el narrador siente que, en algún nivel, nunca supo cómo interactuar con él como una persona real, un ser humano con emociones, deseos y experiencias. Bartleby siempre fue una figura ajena a todo, atrapada en una burbuja de indiferencia que lo aislaba de todos. A medida que el narrador se enfrenta a la memoria de Bartleby, se da cuenta de que este hombre representaba algo mucho más grande que su presencia en la oficina. Bartleby no era solo un empleado que había fallado en sus tareas, ni siquiera era solo un hombre que se había apartado del trabajo o la vida misma. Bartleby se había convertido en un símbolo, un reflejo de la desconexión que muchos experimentan ante la vida, una desconexión que puede ser tan profunda que incluso el simple acto de vivir se vuelve imposible de soportar. La figura de Bartleby se ha transformado en un enigma existencial, una pregunta que el narrador sigue buscando responder, pero que sabe, en el fondo, que jamás será contestada. La memoria de Bartleby se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad humana, de lo fácil que es perderse en la vida sin encontrar un propósito o un sentido. El narrador, aunque tiene una vida estable y exitosa, no puede evitar sentir que, de alguna manera, está atrapado en la misma rutina vacía que Bartleby. La diferencia es que Bartleby, al menos, tuvo la valentía de rechazar esa rutina. La vida del narrador, aunque ordenada y productiva, comienza a parecerle monótona y vacía en comparación con la actitud radical de Bartleby, quien optó por retirarse de todo, incluso de las normas de la sociedad, en un acto de desafío silencioso. Aunque el narrador sabe que no puede vivir de acuerdo a la misma filosofía que Bartleby, algo en su interior le dice que la vida de este hombre, su completo rechazo a participar, lo ha tocado de una manera que no puede describir. La ausencia de Bartleby se ha convertido en una presencia constante en su mente. Se da cuenta de que su relación con él, aunque breve y superficial, ha dejado una marca indeleble en su vida. Tal vez la verdadera lección que Bartleby le dejó al narrador no fue un consejo explícito, sino el recordatorio de lo que ocurre cuando uno se pierde a sí mismo, cuando se abandona la interacción con el mundo. Con el paso del tiempo, el narrador llega a la conclusión de que Bartleby no era simplemente un hombre que se negó a trabajar o a interactuar. Bartleby, en su quietud y su silencio, representaba la rendición final a la vida, una rendición que muchos, aunque inconscientemente, viven a diario. La vida moderna, con sus expectativas, rutinas y demandas, puede ser tan abrumadora que, para algunos, la única forma de resistir es simplemente no participar. En este sentido, Bartleby se convierte en una especie de héroe trágico, una figura que muestra la desesperación de aquellos que han perdido el sentido de su propia existencia. El narrador también reflexiona sobre el impacto que la muerte de Bartleby tuvo en él. Aunque no lo había conocido de manera profunda, la pérdida de Bartleby lo sacudió profundamente. ¿Cómo podía alguien tan joven y con tanta vida por delante llegar a este punto de desconexión total? La muerte de Bartleby, no violenta ni dramática, sino una muerte de inanición, parece reflejar la muerte silenciosa de tantas vidas que, sin ser notadas, se apagan lentamente en la indiferencia de la rutina. Bartleby, a pesar de su rechazo al mundo, ha dejado una marca imborrable en el narrador, quien ahora lo recuerda con una extraña mezcla de tristeza y respeto.
A medida que el narrador se aleja de la figura de Bartleby, se da cuenta de que nunca podrá sacarse de la cabeza la imagen de este hombre. Bartleby es ahora un fantasma en su vida, una sombra que lo sigue incluso en su más exitoso y ocupado día. La figura de Bartleby, aunque fallecida, es ahora una lección constante, una advertencia sobre los peligros de desconectarse completamente de la vida. El narrador no puede evitar pensar que, tal vez, él mismo está más cerca de Bartleby de lo que le gustaría admitir. El capítulo termina con el narrador reconociendo que, aunque la vida de Bartleby fue una tragedia, es una tragedia que todos podrían enfrentar en algún momento. La memoria de Bartleby lo acompañará siempre, como un recordatorio de lo que significa vivir sin participar, de lo que sucede cuando una persona se desconecta por completo de todo lo que la rodea. Al final, el narrador se pregunta si hay alguna manera de evitar este destino, o si todos, de alguna forma, estamos condenados a vivir en la misma indiferencia silenciosa que Bartleby experimentó. Este capítulo muestra cómo la memoria de Bartleby continúa persiguiendo al narrador, y cómo su vida sigue estando marcada por la figura de este hombre extraño. La reflexión final aborda la conexión que todos podemos tener con el rechazo al sistema y al mundo, y cómo la indiferencia de Bartleby se convierte en un símbolo de las luchas internas que todos enfrentamos en la vida moderna. Capítulo 13. Un último pensamiento sobre Bartleby. Este capítulo tiene un tono introspectivo y filosófico, mientras el narrador, después de tanto tiempo y reflexión, se enfrenta a la influencia perdurable de Bartleby en su vida. Aquí, se cierra el ciclo de la historia, dejando al narrador con una última lección que lo transforma profundamente. A medida que los días pasan, el narrador se encuentra finalmente en una posición de reflexión tranquila, lejos de la conmoción inicial causada por la presencia y la muerte de Bartleby. A pesar de los intentos de seguir adelante con su vida, la figura del escribiente permanece indeleble en su mente. En cierto modo, el narrador sabe que la relación que mantuvo con Bartleby, aunque breve y desconcertante, ha dejado una huella imposible de borrar. La memoria de Bartleby no es algo que se pueda disipar fácilmente. Aunque las personas y los eventos pasan, hay ciertos momentos en la vida que nos marcan de tal manera que es imposible regresar a quienes éramos antes de encontrarnos con ellos. En sus pensamientos, el narrador comienza a reconocer que lo que más le desconcierta de Bartleby no fue tanto la naturaleza de su rechazo, sino la manera en que su indiferencia lo tocó tan profundamente. En muchos sentidos, Bartleby representaba una parte de la humanidad que el narrador nunca había querido reconocer. La posibilidad de que la vida humana pueda volverse tan vacía, tan desconectada, que incluso las cosas más simples, como el trabajo o la interacción humana, se convierten en una carga insoportable. Durante un largo tiempo, el narrador intentó encontrar algún tipo de justificación para las acciones de Bartleby. ¿Era la pobreza lo que lo había llevado a ese estado de pasividad? ¿Era su falta de habilidades sociales la que lo había convertido en un ser incapaz de interactuar con otros? Pero con el paso del tiempo, y tras mucho pensar, el narrador llega a una conclusión agridulce. Tal vez no había ninguna razón que pudiera justificar completamente el comportamiento de Bartleby. Tal vez, al igual que muchas personas, Bartleby simplemente existió en su propio mundo, un mundo que se negó a compartir con otros, incluso con aquellos que intentaron ayudarlo. El narrador, aunque dolorosamente consciente de que no pudo salvar a Bartleby, empieza a ver en su vida algo que nunca antes había considerado: la lección de la incapacidad humana para entender por completo a otro ser humano. En el caso de Bartleby, la desesperación que él representaba no era una tristeza que se pudiera resolver con soluciones simples. La desconexión de Bartleby era tan profunda que parecía tocar algo más universal. El narrador se pregunta si todos estamos, de alguna manera, destinados a enfrentar algún tipo de aislamiento existencial, algo que nos separa de los demás, aunque nunca lo admitamos abiertamente. Con el paso de los años, y mientras el narrador se dedica a su vida y a sus trabajos, algo de la lección de Bartleby se ha quedado con él. Aunque el comportamiento de Bartleby fue desconcertante, incluso frustrante, también es un recordatorio de las luchas internas que todos enfrentamos en nuestra propia existencia. El narrador comienza a preguntarse cuántos de nosotros, al igual que Bartleby, simplemente vamos a través de la vida sin conectarnos realmente con los demás, sin encontrar sentido en lo que hacemos, pero sintiéndonos impotentes para cambiar esa desconexión. En lugar de verla como una rareza o una tragedia ajena, el narrador empieza a ver la vida de Bartleby como un espejo distorsionado de su propia lucha. El narrador, sin embargo, sabe que él mismo no es Bartleby. Aunque la vida de Bartleby está marcada por la inacción, la pasividad y el rechazo de la sociedad,
el narrador ha encontrado una manera de seguir adelante, de seguir cumpliendo con las expectativas de la vida cotidiana. A pesar de los momentos de duda, y a pesar de la reflexión sobre la vida vacía que Barleby representaba, el narrador ha elegido continuar en la rutina, en el trabajo, en la interacción. Y en su capacidad para seguir adelante, el narrador finalmente llega a la conclusión de que la diferencia entre él y Barleby no es solo la voluntad de participar, sino el simple hecho de que no ha renunciado a todo. A pesar de todo, el narrador no ha dejado que el peso de la desesperación se lo lleve. Este capítulo también sirve para explorar el impacto que Barleby ha tenido en la vida del narrador. Durante todo este tiempo, el narrador pensó que podía resolver el enigma de Barleby. Creyó que si tan solo podía entender la raíz de su problema, podría ayudarlo. Pero la tragedia de Barleby fue que no había ninguna respuesta fácil, ni ninguna solución que pudiera restaurar su conexión con el mundo. Lo que el narrador finalmente comprende es que a veces, los misterios humanos no pueden ser resueltos. A veces, las personas simplemente eligen un camino diferente, uno que no podemos comprender ni cambiar, y nuestra tarea es aceptarlo sin importar lo difícil que sea. El narrador se encuentra, en ese momento, en paz con la memoria de Barleby. Ha llegado a la conclusión de que la historia de Barleby no es solo una historia de desesperación, sino también una lección sobre la fragilidad humana. Es una lección sobre los límites de la compasión y la capacidad humana para cambiar el destino de los demás. Y, sobre todo, es un recordatorio de que, al final, todos estamos en esta vida con un sentido de desconexión, de soledad, que a veces no se puede salvar. Cada uno de nosotros enfrenta su propia batalla interna. En algunos casos, como en el de Barleby, la respuesta a esa lucha no es la acción, sino la renuncia, el retiro, el silencio. La figura de Barleby, en sus últimas horas, simboliza la lucha eterna entre el deseo de participar en el mundo y la desesperación que puede surgir cuando uno siente que no hay nada por lo que valga la pena participar. Para el narrador, la lección de Barleby no es un llamado a seguir su ejemplo, sino un recordatorio de que la vida está llena de misterios que no siempre podemos resolver. En última instancia, la historia de Barleby es una tragedia, pero también es un espejo de nuestra propia humanidad, llena de fallos, limitaciones, y al final, la aceptación de que no todos los destinos pueden cambiarse. Este capítulo ofrece una reflexión profunda sobre la influencia perdurable de Barleby en la vida del narrador. Se cierra el ciclo de la historia, dejando al narrador con una aceptación más madura de lo que representa Barleby, y cómo su figura está intrínsecamente conectada con la lucha existencial humana. Capítulo 14. El significado de Barleby para el narrador. Este es el capítulo que cierra la historia, donde el narrador encuentra su última reflexión sobre Barleby. Mientras la historia llega a su fin, el narrador comienza a encontrar respuestas más claras a las preguntas que le atormentaron durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, la memoria de Barleby se convierte en una lección filosófica que, aunque dolorosa, le ofrece al narrador una perspectiva distinta sobre la vida. El narrador, ahora reflexionando sobre los eventos transcurridos, no puede evitar preguntarse qué ha aprendido realmente de Barleby. Ha pasado mucho tiempo desde que Barleby murió, pero su figura sigue presente en la mente del narrador. En su mente, la figura de Barleby ha dejado una marca profunda, una especie de sombra que no puede apartar. Sin embargo, a medida que el narrador hace este balance, se da cuenta de que Barleby no fue solo un hombre extraño e incomprensible, sino que, a su manera, representaba algo universal. En el fondo, el narrador se da cuenta de que Barleby no era solo una víctima de la sociedad o una persona incompleta. Él era, de alguna manera, un espejo de la desesperación que acecha a todos en la vida moderna. La indiferencia de Barleby ante todo lo que le rodeaba, su renuncia a las expectativas sociales y su total rechazo a cualquier forma de interacción humana, no era simplemente un acto de rebeldía ni una cuestión de locura. Era el reflejo de una desconexión profunda que los seres humanos a menudo experimentan, un desconcierto frente a la vida que no sabe cómo encontrar su propósito. El narrador se siente tocado por la figura de Barleby, porque ven en la manifestación de algo que todos, en algún momento, podemos llegar a experimentar. A lo largo de los años, el narrador ha meditado sobre la actitud de Barleby, y lo que antes le parecía incomprensible, ahora le parece un acto de resistencia silenciosa ante un mundo que exige demasiado. El narrador empieza a comprender que, en su negativa total a participar, Barleby en realidad estaba enviando un mensaje más profundo. No era solo un hombre que se había rendido, sino un hombre que, al rechazar todo lo que la sociedad le ofrecía, de alguna manera había encontrado la manera de no ceder ante las fuerzas que dictan cómo debemos vivir nuestras vidas.
Este tipo de rechazo, aunque trágico y doloroso, tiene una belleza sombría, un acto de resistencia frente a la rutina monótona que consume a la mayoría. El narrador también se enfrenta a su propia complicidad en el destino de Barleby. Aunque intentó ser compasivo y ofrecer ayuda, nunca entendió completamente la profundidad del sufrimiento de Barleby. Su intento por salvarlo o por ofrecerle un refugio parecía superficial, como si la compasión por sí sola pudiera sanar lo que era imposible de sanar. El narrador se da cuenta de que, en realidad, nunca estuvo dispuesto a enfrentar la complejidad de Barleby, a tratar de comprender la razón de su soledad. De alguna manera, el narrador también fue víctima de su propio entendimiento limitado, y su intento de salvar a Barleby nunca fue más que un intento de solucionar algo que no podía resolverse de una manera tan sencilla. La reflexión del narrador, entonces, se convierte en una meditación más amplia sobre el aislamiento humano. En su vida, el narrador nunca había experimentado una desconexión tan total de la vida como la que Barleby había sufrido. Y al mismo tiempo, el narrador se pregunta si, al igual que Barleby, todos los seres humanos estamos destinados a experimentar ese aislamiento, solo que de manera menos evidente. Tal vez no todos se retiran de la vida de manera tan radical, pero ¿acaso no es cierto que muchos de nosotros, en nuestra rutina diaria, nos alejamos del mundo, nos desconectamos emocionalmente, nos entregamos a la indiferencia de una existencia sin sentido? El narrador comienza a pensar que, al igual que Barleby, muchos de nosotros estamos, en cierto sentido, renunciando al mundo, aunque de formas menos notorias. La pregunta final que el narrador se plantea es si la vida de Barleby fue una tragedia inevitable o si fue un acto de valentía extrema. Al principio, el narrador veía a Barleby como una víctima, una persona atrapada por las circunstancias de su vida, alguien que nunca tuvo la oportunidad de encontrar su propósito o de ser comprendido. Pero ahora, con la distancia del tiempo y con la reflexión madura que le da la experiencia, el narrador empieza a ver a Barleby como una figura que desafió las expectativas de la sociedad, alguien que, al negarse completamente a participar, rompió con las normas impuestas y eligió su propio camino. Aunque ese camino fue trágico, fue también un acto de independencia radical, una manera de enfrentarse al mundo de una manera en la que muy pocos se atreven a hacerlo. Al final, el narrador acepta que nunca comprenderá completamente a Barleby. Las razones detrás de su actitud, su retirada y su muerte seguirán siendo un misterio. Pero lo que es más importante, el narrador entiende que la figura de Barleby ya no puede ser simplemente un caso aislado. Barleby representa algo mucho más grande, la desconexión humana, la lucha interna por encontrar sentido en un mundo que parece desprovisto de él, y la capacidad de resistir frente a las demandas de una sociedad que nunca deja de exigir. A lo largo del tiempo, el narrador ha llegado a comprender que la lección más profunda de Barleby es que la lucha por la conexión humana nunca es simple ni directa, y que, a veces, las respuestas que buscamos no están disponibles para nosotros. Este último pensamiento sobre Barleby deja al narrador con un sentimiento de respeto y resignación. Aunque no puede salvarlo ni entenderlo completamente, ha llegado a reconocer que Barleby, de alguna manera, fue más libre que muchos de nosotros. Su muerte, aunque trágica, lo liberó de las cadenas invisibles que atan a todos los seres humanos a la rutina y la expectativa. Y, al final, el narrador se da cuenta de que la verdadera lección de Barleby no está en las acciones de este hombre, sino en cómo su vida desafía nuestras concepciones sobre la libertad, la vida y la muerte. Este capítulo cierra la historia de Barleby con una reflexión profunda sobre el impacto que tuvo en el narrador, la naturaleza del sufrimiento humano y la desconexión de la sociedad. A través de este análisis, el narrador finalmente encuentra una especie de paz al aceptar la complejidad y el misterio de la vida de Barleby. Capítulo 15. El último silencio de Barleby. Este capítulo es una reflexión final y emotiva que, al igual que la vida de Barleby, se presenta como una despedida silenciosa y profunda. A través de este capítulo, el narrador cierra el ciclo de su historia, reconociendo las lecciones aprendidas y cómo Barleby lo ha acompañado en su vida incluso después de su partida. El narrador, después de todo lo ocurrido, finalmente llega a la conclusión de que la figura de Barleby ha dejado una marca indeleble en su existencia. A lo largo del relato, él mismo ha sido testigo de los eventos que rodearon al extraño escribiente y de la profunda tragedia de su existencia. A pesar de todos los esfuerzos por entenderlo, por ofrecerle ayuda, por tratar de cambiar su destino, el misterio de Barleby sigue siendo una sombra que nunca se disipará completamente. A pesar de la desaparición física de Barleby, algo de su presencia permanece con el narrador. Su actitud de aislamiento, su constante rechazo a la vida y su último silencio,
al final, se han convertido en un símbolo de lo inalcanzable, de lo que no puede ser comprendido. El narrador siente que nunca podrá escapar de la sensación de que Barleby fue un reflejo de las partes más oscuras y misteriosas de la naturaleza humana, aquellas partes que ninguno de nosotros puede abordar completamente. La pasividad, la negativa a actuar, la negación de lo que la sociedad espera de uno, es algo que toca una fibra interna del narrador, quien se da cuenta de que, aunque la historia de Barleby fue trágica, también fue una lección acerca de la lucha personal de cada individuo para encontrar su lugar en el mundo. A lo largo de los años, el narrador ha intentado seguir con su vida. Se ha mudado de oficina, ha cambiado de rutina y ha pasado por diversas situaciones que lo han obligado a adaptarse y seguir adelante. Sin embargo, siempre hay un rincón de su mente que regresa a Barleby. El narrador se ha dado cuenta de que, aunque las circunstancias de su encuentro con Barleby fueron fugaces, ese breve periodo de tiempo ha marcado un cambio en su percepción de la vida, de la soledad y de la conexión humana. Al final, el narrador se pregunta si la muerte de Barleby fue inevitable. ¿Podría haber hecho más? ¿Debería haber sido más firme en su intento de salvarlo, de entenderlo? Sin embargo, al reflexionar más profundamente, el narrador llega a la conclusión de que Barleby nunca podría haber sido salvado de la manera en que él pensaba. No porque no quisiera o no tuviera la voluntad de ayudar, sino porque Barleby era, en muchos sentidos, una persona que se había rendido de antemano. Su propio destino estaba más allá del control de cualquiera, y su desconexión con el mundo no era algo que pudiera ser fácilmente reparado. A medida que pasa el tiempo, el narrador también se enfrenta a la realidad de que la vida sigue adelante. Otros empleados, nuevas tareas, nuevas rutinas toman su lugar en la oficina. Barleby, en su pasividad y en su rechazo de la vida, se ha desvanecido en el pasado, pero siempre habrá un eco de su historia, un recordatorio de lo que representa, la lucha silenciosa contra las expectativas sociales, el deseo de escapar del peso de la existencia. El narrador, en su última reflexión, se da cuenta de que Barleby nunca será completamente comprendido. Lo que Barleby representaba, una desconexión total, un rechazo radical de la vida que le fue impuesta, no es algo que pueda ser resuelto con explicaciones racionales o respuestas simples. Y en ese entendimiento, el narrador encuentra una especie de paz. Aunque la historia de Barleby es trágica, también es compleja y llena de lecciones sobre la vida y la naturaleza humana. Finalmente, el narrador acepta que, a pesar de la muerte de Barleby y el cierre de esa etapa de su vida, la memoria de Barleby perdurará. Él será recordado como una figura misteriosa que, con su silencio, cuestionó las normas y las expectativas sociales. A través de él, el narrador ha aprendido que la vida no siempre puede ser comprendida o solucionada de manera simple. Hay aspectos de la existencia humana que permanecen en las sombras, ocultos detrás de las barreras del lenguaje y la lógica, y a veces, como Barleby, lo único que podemos hacer es enfrentarnos a esa oscuridad y aceptar que no todo tiene una respuesta. Y así, la historia de Barleby llega a su fin, pero no sin dejar una marca en el narrador, que ahora, al igual que todos nosotros, se enfrenta a las preguntas que Barleby levantó. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa ser parte de la sociedad? ¿Y cómo podemos, como seres humanos, encontrar nuestro propósito en un mundo que a veces parece carecer de él? El narrador cierra la historia con una última mirada hacia el lugar donde Barleby solía estar, una reflexión tranquila sobre lo que fue y lo que pudo haber sido, y se va, dejando atrás el silencio de Barleby como un eco lejano pero persistente. Este capítulo final sirve como un cierre a la historia, ofreciendo una reflexión sobre el legado de Barleby y cómo su figura influye permanentemente en el narrador. El silencio, la desconexión y la lucha contra las expectativas sociales son temas que quedan suspendidos, sin respuestas definitivas, dejando al lector con la misma sensación de misterio y desconcierto que Barleby dejó en la vida del narrador. Y así concluimos esta reflexión sobre la enigmática historia de Barleby. Si te ha gustado este audiolibro y las lecciones que hemos explorado juntos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.